Buenos días, gracias a todos por acompañarnos una vez más. Buenos días también a aquellos que nos están acompañando a través del canal de Facebook de la Casa de la Cultura y, por supuesto, gracias al apoyo de la Concejalía de Cultura de la Casa de San Lorenzo del Escorial por pues permitirnos actividades como la presente. Hoy, además, iniciamos nuestro ciclo de conferencias anuales y lo cierto es que lo hacemos con una conferencia atípica en nuestro registro, es decir, vamos a hablar del mundo visigodo. En concreto, para ello, contamos con Juan Manuel Rojas, arqueólogo profesional, quien tiene a sus espaldas o sus riñones, según se mire, más de 600, más de 600 excavaciones como director o como codirector. En concreto, hoy él está aquí porque lidera un proyecto, un maravilloso proyecto en Guarrazar. Él es también el director del yacimiento y lo cierto es que lo que de algún modo queremos es presentarles este yacimiento y que Juan Manuel nos cuente también estos nuevos hallazgos que se han producido en los últimos años. Como ya me conocéis, soy muy breve porque lo que nos interesa es escuchar a cada uno de nuestros ponentes y, por tanto, Juan Manuel, cuando quieras y gracias. Bueno, muchas gracias, Rocío, por la presentación, por haberme incluido estos ciclos que tenéis de conferencias. Bueno, muchas gracias, encantado de estar aquí, muchas gracias por haber venido a escuchar esto. Digo, agradezco que vengan porque ahora espero que se vayan con esa idea de lo importante que es esta parte de nuestra cultura, que es este yacimiento arqueológico de Guarrazar, y en el cual pues yo siempre lo agradezco y vengo, bueno, encantado cuando me llaman para dar alguna conferencia, porque para mí es un proyecto importante, bueno, tan importante como, como que he involucrado el más que profesional, ya personal y he ido un poco más allá, intentando sacar adelante una filosofía de vida que he hecho a lo largo de mi carrera profesional. Es decir, uno no pasa por los sitios así de cualquier manera, sino que si crees en lo que haces, pues al final todo eso te va dejando huella. Y para mí, pues cuando ya en una edad madura en la que estoy, pues me he visto con esta posibilidad, se me cruzó este proyecto y bueno, ha sido todo, no todo es un camino de rosas, por supuesto, la verdad es que es así, hoy no, espero, vamos, que en el tiempo que tenemos tampoco puedo entrar en muchos detalles, pero luego ya lo veremos pero que todo el esfuerzo que pueda estar haciendo, yo, para mí, creo que merece la pena. Creo que la gente que conoce el proyecto y que me conoce, pues también van estando de acuerdo. Bueno, el título, que ya lo habrán visto en los carteles, en los anuncios que tiene, un importante santuario vinculado con la realeza visigoda. Evidentemente el santuario es de esa época, es decir, estamos hablando de una cosa que ahora la estamos encuadrando como santuario. El yacimiento viene de mucho antes, época romana y prerromana. Incluso tenemos algún fragmento de cerámica de campaniforme, de cultura del vaso campaniforme, hablando del siglo XX, XXI y XXII incluso antes de Cristo. Pero lo curioso y lo más interesante de todo esto es que con ese sustrato posiblemente de época romana, al final aquí parece que se forja lo que es un santuario, época visigoda, y el resultado, que en el, digamos, en la hipótesis, es decir, lo que estamos poniendo en el título, es que lo que estamos encontrando es un vínculo, parece ser que bastante estrecho, entre la realeza visigoda y ese santuario. Los santuarios normalmente, vamos a ver, puede decir, bueno, un santuario como que funciona aparte y tal. Cuando estaba entrando por aquí,
esta mañana con el coche y tal, de pronto ya llego por aquí y yo digo, bueno, digo, claro, sinceramente, cuando puse este título, no lo puse adrede de que iba a venir aquí al Escorial, de verdad, ¿no? A lo mejor fue mi subconsciente el que me hizo poner el título este. Pero es que estamos justo en el sitio clave quizá para poder entender eso. Y creo que estando aquí lo vamos a entender mucho mejor lo que es un santuario de época visigoda y cómo esa relación entre la Iglesia-Estado que arranca con más fuerza, que nunca ha estado separado, siempre la Iglesia ha tenido mucha influencia y tal, pero lo que es en la Hispania visigoda, que es el origen de lo que será luego Hispania, y la España que tenemos hoy en día, porque esa relación Iglesia-Estado ahí la tenemos todavía patente, con la conversión de Recaredo posiblemente está arrancando ese momento ya clave con el que no deja, van de la mano y prueba de ello son los famosos concilios que hubo en general, pero sobre todo los que se hacían en Toledo, que eran los más importantes del reino, con la presencia, sí, eran concilios donde venían los obispos, las distintas diócesis, pero ahí estaba el rey presidiéndolo y los resultados, es decir, las actas que se firmaban luego, que la firmaba el rey, la firmaba el rey también, y iban a ser también para poner unas normas en el propio rey. Un santuario relacionado con la realeza, efectivamente. Felipe II, y no es el primero que lo hace, lo estaba haciendo como lo han hecho otros, vamos, la mayoría, muchos de ellos se han perdido. Yo siempre pongo de ejemplo las huelgas de Burgos, que Alfonso VIII se hace como residencia familiar, también un poco una residencia real a las afueras de Burgos, a las afueras de la ciudad, pero lo construye con un monasterio, es decir, no se hace en una casa de campo como otra cosa, es decir, siempre están relacionados con santuario. Aquí la monarquía se encuentra con la capital en Toledo y a 10 kilómetros, en un sitio donde hay un manantial que posiblemente se considera sagrado desde época romana o prerromana, que se cristianiza, etcétera, se construye ellos tienen ahí, digamos, como un enclave donde no tenemos ahora mismo una prueba fehaciente, digamos, de esa residencia, pero posiblemente tuvieron esa residencia. ¿Dónde está Gorrazar? Pues, como decía, esto es Toledo, si lo conocen y demás, este es el casco histórico, y a 10 kilómetros, 12, 13 kilómetros está Guadamur. Pues antiguamente el camino que venía por aquí, por esta zona, más recto, pues a 10 kilómetros se encuentra Guarrazar. Para hacernos una idea, voy a decir de por qué está Guarrazar aquí. Sí, es por el santuario, pero siempre los caminos juegan un papel fundamental, un papel clave en el control. Por eso en Guadamur, quienes conozcáis Guadamur, pues sabéis que hay un castillo, en Polana hay resto de otro castillo, y aquí que viene, por cierto, por el castillo de Cervatos. Es una torre del siglo XII, que en realidad lo que está es controlando una vía que venía de Toledo a Emérita Augusta, otro camino que venía cruzando, no cruzaba por Toledo, pero también de época romana, cruzaba por Guadamur, etcétera. Es decir, que está en una zona también de importantes caminos en la antigüedad. ¿Qué espacios lo integran? Bueno, pues aquí tenemos una foto aérea. Ya estoy señalando justo el sitio donde apareció el famoso tesoro de Guarrazar. Es una de las cosas por lo que se le conoce. Ahora lo veremos un poquito, lo haremos tan rápido, pero con un poco más de detalle. Donde creemos que estuvo excavando Amador de los Ríos, que es en esta zona, donde estaba la necrópolis. Y lo que estamos descubriendo, un edificio interesantísimo, digamos el sitio clave por el que esto es un santuario, y luego todo esto que es la zona central, lo que estoy señalando aquí, la zona central del yacimiento. Estamos hablando de unas 4 hectáreas.
Pero es que esa zona central es justo esto de aquí. Todo esto que estoy marcando, esta es la carretera que va hacia Polán, de Toledo, es decir, pues al otro lado sigue habiendo restos, por aquí hay restos, por aquí, por aquí. Es decir, a veces para que se entienda, salvando las distancias, tiene también se puede paralelizar un poco con un santuario con la realeza, es decir, un monasterio con la realeza que están juntos. Bueno, vale, es un escorial. Yo a veces incluso he dicho, es un escorial de los visigodos, pero a la vista de los últimos hallazgos, aunque tampoco es igual, para que se entienda la parte de santuario es más parecida a lo que es hoy en día Lourdes, en Francia. El santuario de Lourdes, porque está ligado a un manantial sagrado, de ahí surge todo el santuario. ¿Pero qué es Lourdes? ¿Un monasterio exclusivamente? Hoy en día es un valle donde hay 15.000 personas viviendo, antes un sitio donde no vivía prácticamente nadie. Pero hoy en día, no estoy contando a los voluntarios, que voluntarios van muchos y tal todos los años, 15.000 personas empadronadas, pero que viven todas en torno al movimiento, a los 3 millones de visitantes que tiene. Yo creo que salvando esas distancias, lógicamente, mucha menor gente, etcétera, está relacionado con el Guarrazar, estaría relacionado con la realeza, como he dicho antes, con la monarquía, mientras que Lourdes fue en 1858, precisamente en el año que se descubrió el tesoro, cuando se le aparece la Virgen a la chica esta, Bernadette. Ya en Francia la realeza no tenía esa fuerza y no se liga tanto al santuario. Pero para entender lo que es un santuario donde se peregrina por cuestiones de aguas sagradas, conviene que sepamos lo que es Lourdes. Por eso digo, aquí está el manantial, que creemos que es un manantial sagrado, y ahora explicaré las razones. Bueno, aquí vemos el espacio que hemos adecuado, que luego lo veremos después de explicar un poco lo que es el yacimiento y qué es lo que hemos hecho para adecuarlo para las visitas. ¿Por qué se le conoce a Guarrazar? Pues básicamente hasta ahora se le ha estado conociendo porque en 1858, de manera casual, pues como aparecen muchos hallazgos, incluso descubrimientos que se hacen en la ciencia, a veces porque se han olvidado una probeta en la han dejado en el fuego y de pronto ha hecho una reacción y anda, cerca. Bueno, pues una casualidad, el camino de Toledo era este. O sea, esto era el equivalente a la carretera que viene ahora de Toledo y entra luego a Guadamur. Ellos iban por aquí, por este camino, era este, bueno, es este, pero el antiguo pasaba por aquí. Esto es un cerrete que antes no lo pasaban y cruzaban por aquí. Estaban la gente de Guadamur cansados de pasar por ahí, hasta que pasaron los padres de esta señora, que venían con una hermana suya de examinarse de ingreso para estar en magisterio, no sé qué, y venía a hacer un examen de labores o no sé qué estaba haciendo. Bueno, pues vienen a finales de agosto, parece ser que el día 25 de agosto por la tarde, y se paran en la fuente, que es esta zona, a descansar y demás. Bueno, pues la chica, dicen que es la chica, a lo mejor la madre no sé si diría también si aprovechaba y demás, pues como una parada técnica, aprovecharon para venirse aquí detrás, que esto eran huertas, hoy ya está todo abandonado, como se puede ver, pero esto se conoce como las huertas de Guarrazar, y si vamos al Museo Arqueológico Nacional verán huertas de Guarrazar, tesoro de tal, corona de Recibimiento, encontraron las huertas de Guarrazar, Guadamur. Bueno, pues huertas ya vemos que no hay ninguna, pero vamos a imaginarnos que todo esto son huertas que tenían unos pretiles hechos con unas piedras para que muchos caminos antes era así, porque pasaban el ganado, las ovejas y tal, para que no se metieran en las huertas a comer, y la chica lo que hace es irse detrás de ese bardazo
mientras pararon aquí con el burro a beber en la fuente y a descansar, y ella va a orinar y se da cuenta de que hay una losa que por un reguero de agua se ha quedado descubierta y les llama la atención, llama a sus padres, mueven, miran y se encuentran el tesoro. 1858, no vamos a entrar en todo esto, porque si no nos perdemos en lo que solamente sería la conferencia de lo que ha sido el tesoro y los avatares que ha tenido, que fue a Francia, etcétera, hasta que en 1941 lo devuelven. Ya en 1921 esta corona, esto es una réplica, la original, que es la de Suintila, que estaba en el museo de la Real Armería del Palacio Real, se perdió, la robaron con otras piezas, no se ha vuelto a encontrar, una cosa curiosa. Me dijeron, uno que ha estado investigando, me dice, no, se cogió a quien, a quien lo hicieron, a la perista de Madrid, y esta les mandó a otro no sé si de Tarragona, otro perista que lo había encargado. Y ahí se corta. ¿Por qué? Pues porque ese, a lo mejor el que le había hecho el encargo primero, pues debía ser alguien importante, y lo cierto es que se suspendió la investigación y nos hemos quedado por ahora, a ser que algún día aparezca por lo que sea, pero la corona desaparecida, la del rey Suintila. Suintila y Recesvinto. Y luego otras que sabemos que son algunas anónimas, posiblemente de nobles, esto no lo entregaba cualquiera, conde o algún duque, o obispos o abades, como de hecho sí se sabe que algunas de ellas tienen repujado el nombre y ponen la A de abad o la E de episcopo. Bueno, pues Guarrazar, con todo eso, 1858, descubrimiento, 1800 en abril, en febrero va la Comisión de Patrimonio de Toledo, que sí, hacen un informe a la Real Academia de la Historia, y el gobierno, entonces de la reina Isabel II, muy interesada en ello, porque, bueno, se han llevado aquí unas coronas. Francia se estaban diciendo que habían hecho un hallazgo interesantísimo, y hablaban de eso, de un rey Recesvinto y de su familia. Creían que las otras coronas eran de su familia. Pues, claro, yo decía, bueno, esto nos pertenece a nosotros y tal, y sobre todo además con un sentido de propiedad de la propia reina Isabel II. Hicieron muchísimas gestiones y, como he dicho, hasta 1941, con la Francia ocupada por los nazis, no se hace ese intercambio con las buenas relaciones que tenían Alemania y el gobierno de Franco. Pero en 1859, si vamos al terreno arqueológico, para investigar mandaron a Amador de los Ríos en abril. Estuvo allí nada, una semana prácticamente, y lo que descubrió, este es un croquis, esto no lo hace él, este es un croquis que manda a hacer un juez que hizo una investigación de ver quién se lo había encontrado, todos los avatares, esto que he dicho de ventas y más que pasaron, porque ha dado para escribir novelas, hay 2 novelas escritas sobre esto. Y él encuentra allí excavando estos puntitos que se ven por aquí, de estas 2 líneas de puntos, están marcando lo que sería el cementerio. Si hemos visto antes el caminito ese que decía yo, donde pararon, aquí es este punto negro es donde apareció el tesoro, y aquí es donde está la charca de recogió las aguas del manantial. Bueno, pues por aquí es donde excava Amador de los Ríos, y lo que descubre es una capilla. Los restos, que se sabe hoy en día que es él no llega a interpretarlo así como tal, él cree que él habla siempre de basílica, porque había una basílica y de ahí sería el tesoro. Pero ya Pedro de Madrazo, que es quien publica esto en 1879, Pedro de Madrazo, mano del pintor, el arquitecto, y él es el que, digamos, va un poco más allá desde mi punto de vista y tiene una visión, yo creo, bastante más acertada, diciendo que es esto pertenece, tanto la necrópolis como la capilla funeraria, pertenecerían posiblemente a un monasterio que estaba, dice él,
en una colina que había unos 1000 pasos al norte, que ahí encontraba restos de vasijas, sobre todo de tejas, sillares, piedras labradas, como tal. Se lo han estado encontrando todo el mundo. Es donde estamos excavando ahora. Y digo que no iba tan desacertado Pedro de Madrazo porque realmente ahí es donde estamos encontrando restos de una basílica, etcétera, lo que vamos a ver ahora. Bueno, pues tema para debate, gente que se hace preguntas sobre, bueno, ¿y por qué? Y no sé cuántos. Bueno, el por qué yo creo que si nos paramos a reflexionar un poco qué es nuestro mundo cultural en este país, es decir, y el aprecio que tenemos al patrimonio realmente, el aprecio y la razón por la que nos movemos en el mundo de la cultura y qué es lo que nos lleva adelante. Es decir, el proyecto, que voy a explicarlo un poco, el cómo he desarrollado este proyecto y la razón de mi implicación, de la que hablaba al principio, de mi implicación por este proyecto, es por una concepción de la importancia que tiene para la sociedad. Es decir, que conozcamos nuestro pasado y cuáles son las razones, como decía, porque todo lo que tenemos hoy en día, la base de lo que es nuestra sociedad y muchas de las cosas que nos están pasando, para entender lo que pasa, esa es una de las razones por las que les digo yo a la gente, y sobre todo se lo explico procuro explicárselo muy clarito a los chicos del cole cuando llegan allí de visita, les digo, ¿sabéis la razón fundamental por la que soy arqueólogo? ¿Por qué ves las cosas de que te gusta lo del pasado, te gusta lo antiguo? Y me gusta, pero ¿por qué me gusta y por qué me interesa esto del pasado? ¿Por qué? Pues fundamentalmente porque quiero entender el mundo en el que vivo. Lo he querido entender desde que era un niño. Y entendiendo el mundo en el que vivo, pues creo que se me aclaran un poco las ideas de dónde está el porvenir y cuál puede ser nuestro futuro. Y esa es la importancia que tiene para la sociedad, es decir, no andar como pollo sin cabeza pues, al albur de los acontecimientos que nos puedan estar sucediendo día tras día. Sinceramente así lo veo y esa es la razón por la que cuando alguien quiera saber por qué me he implicado tanto en este proyecto, básicamente es por eso. Y por querer transmitir, no quedarme con esos conocimientos y quererlos transmitir a mis conciudadanos. Como decía, aquí es donde está el contraste y la reflexión que debemos hacer de por qué sucede, y por eso digo, vamos a hacer una reflexión de por qué han sucedido estas cosas. ¿Por qué les da por venir ahí, bueno, a ver qué es aquello? Un libro, Amador de los Ríos, luego vuelven a salir otra vez, pero ya solo se va hablando cada vez menos del tesoro, el tesoro, pero desde 1859, tuvo Amador de los Ríos, no va nadie a investigar a Guarrazar. Hasta el año 2002, 143 años, para que no echen la cuenta. Un siglo XX, tal, con esos libritos que yo ahí a la entrada hablaba con Rocío y los organizadores, tal, le decía, bueno, tal, ¿qué Guarrazar? Digo, sí. Digo, pues, efectivamente, conocemos normalmente la corona de Recesvinto en los libros de texto y un poquito más y tal, pero Guarrazar suena de lejos y tal. Bueno, esa importancia que puede tener Guarrazar. Un arqueólogo alemán del Instituto Arqueológico Alemán, en el año 2002. De 2002 a 2005 fue a los veranos, hizo unas catas arqueológicas en varios veranos y también hizo un estudio de geomagnetismo, es este, y luego de georradar el último año, en 2005, que ya él no llegó a excavar aquí ningún sondeo, y aquí es donde estoy señalando dos puntos donde, aquí fue donde empezamos, de hecho, que nos ha servido, es decir, para entender la importancia de esto, pues es la importancia de quién se quiere meter en un quirófano sin que le hayan hecho previamente, si tiene alguna dolencia de un tumor, le van a operar de un tumor o de algo, sin que le hayan hecho una analítica previa, sobre todo que no le hayan hecho una radiografía mínimo o un TAC o algo, para que el cirujano, por muy bueno que sea, se guíe en esto. Bueno, pues esta es la razón por la que... Bueno, pues así me lo encuentro en el año 2011, cuando me llama la alcaldesa de Guadamur para realizar los primeros sondeos. Esto que vamos a ver aquí, luego lo vamos a ver luego, pero vamos a quedarnos con esta imagen de zarzas,
es toda esta masa que tenemos aquí. Toda esta es una masa de zarzas. La foto está hecha desde aquí abajo, desde este camino, de acá. Una caseta de aperos, una chabolilla abandonada, y todo el campo que ha abandonado, bueno, tan abandonado como que aquí en esta zona, que ahora la he adquirido yo en propiedad, esta finca, esta parcela, de 13.000 metros, pues el señor que la tenía antes, primero tuvo unas balsas para echar purines de animales, que tiene una granja, y luego después lo convirtió en un vertedero. Todo esto que vemos blanco son escombros de vertedero. Bueno, ahora es esta imagen. Luego planté unos olivillos y bueno, ya los voy quitando yo los olivos, etc. Esto es lo que tenemos aquí para situarlo. Ya hemos visto una zona, la parte de arriba, está el posible palacio monasterio, la basílica, un hospital de peregrinos, y el que hemos visto. Ya vamos a pasarlas. Y esta es una reconstrucción, también vamos a quedarnos con esta imagen. Hoy en día, ¿cómo se puede hacer esto? Claro, hay gente que lo ve y parece, te hacen cosas tan... también que con su sombra y demás, esto no existe, ¿eh? Eso es lo que hemos visto de las excavaciones. El posible palacio monasterio. Todo esto, también tengo que decir, vamos a quedarnos con esta imagen de los edificios, de los grandes edificios que estamos descubriendo ahora, ¿eh? Y de la interpretación que le estamos dando. Pero todo esto con seguridad, por aquí, toda esta parte. Aquí hemos hecho un estudio de georradar y sabemos que hay edificios grandes también, bastante grandes. Todo esto estaba lleno de edificios, es decir, que no eran 4, tal, es decir, había más edificios porque aquello, como digo, debía ser un santuario importante. Bueno, el castillo de Guadamur, ¿veis el camino que iba a Toledo? Es la localización, estaba en origen. La zona donde excavó Amador de los Ríos, la necrópolis, hacernos una idea, la capilla del presbítero Crispín, por esta zona, según las explicaciones de Amador de los Ríos. Y este es el edificio que hemos descubierto, que interpretamos, que es interpretamos como un edificio destinado a abluciones, es decir, como en Lourdes, donde la gente se purificaba, tal y como es. Bueno, a ver, el nombre en latín es delubrum. Delubrum, dice San Isidoro en sus etimologías. De delubra veteres, dice Van en latín. Los antiguos llamaban delubrum a los edificios dotados de fuentes en las que se purificaban antes a los templos, dice, a los templos dotados de fuentes en las que se purificaban antes de entrar en ellos, antes de entrar en esos templos. Dice, y hoy día son aquellos templos sagrados, esas fuentes sagradas donde los fieles son regenerados, y ya habla de fieles, no dice donde las gentes y tal, aquí ya habla, dice hoy día, es decir, estamos hablando de San Isidoro, esto lo está escribiendo a principios del siglo VII, en la época precisamente de Suintila, dice, donde los fieles son regenerados y purificados. Precisamente hemos encontrado unas bañeras con forma de tumba, 2,15 metros, todas son iguales, donde está manando el agua, donde los fieles son regenerados. Esta es la reconstrucción que hacemos, el espacio de la necrópolis, el gran edificio. Está lloviendo esto, digo, está con el techo más alto. Estamos hablando de un edificio de 30 metros de largo por 5,5 metros de ancho. Es decir, un gran edificio donde se encuentran estas bañeras en paralelo y un pasillo central por donde serviría de acceso y de distribución de la gente. Esta es la reconstrucción. Ese gran edificio, aquí se encuentra el tesoro, en unas arquetas que yo creo que están relacionadas con el memorial, y la capilla funeraria del presbítero Crispinus. Y hay una lápida que la podemos ver en el Museo Arqueológico Nacional, donde él dice que es ministro de la Iglesia y ha preferido enterrarse en un lugar sagrado. Se mira alrededor
bueno, lo dice peregrino, pero se dice al visitante o al peregrino, mira a tu alrededor porque te encuentras en un lugar sagrado. Estas son las bañeras a las que me refiero. Como digo, tienen 2,15, 2,20 de largo y unos 5,60 de ancho, es decir, que nos lo tenemos que imaginar. Vemos aquí, faltan por excavar, luego se reutilizaron como tumbas en el siglo IX por una colonia, una comunidad mozárabe que hubo en este lugar. Esta es la zona del manantial, por aquí es donde mana el agua, y en las propias bañeras manaba el agua. Cuando alguien se bañaba, había que sacar el agua para que se volviera a llenar otra vez. Aunque el agua fuera clarita, alguien va limpito y se entra y sale, ya no vale el agua. Hay que sacarlo para que se vuelva a llenar con agua, para que se pueda purificar otra vez. Estamos hablando del simbolismo de la purificación. Esta es la zona que veíamos en la parte de arriba. Ahora veremos lo que interpretamos como un hospital de peregrinos y la basílica. Una basílica en la cual ya, para que no se escape más, no sabemos si hay más capillas, pero sí que con seguridad tenemos una capilla lateral que es esta. Es un edificio que está construido con sillares. Todo esto que vemos aquí alrededor que estamos excavando es de las distintas fases de ocupación que tenía la gente se queda en la comunidad mozárabe cuando se destruye el monasterio, se abandona, vamos a decir, se va destruyendo, yo creo que poco a poco, es decir, no entran las tropas invasoras en el siglo VIII, en el 711, cuando se suben de lo primero que van haciendo, van saqueando en la zona de Andalucía, pero les interesa mucho, van a dos grandes capitales que son Mérida y Toledo. Es el momento en el que se entierra el tesoro, se esconde allí pensando que van a volver y abandonan los grandes edificios. Bueno, pues estos edificios en los que ahora estamos encontrando, ahí se meten, saquean los suelos de mármol, que sabemos que es un edificio con suelos de mármol, etcétera, todo iría cayendo, pero van dejando de se meten a vivir dentro de un recinto en el que estaba construido los muros. Ya perdieron la cubierta, pero los muros estarían ahí porque están construidos de sillares y columnas que van aprovechando. Estos son los muritos de las casas que se hacen esta comunidad que está viviendo allí entre los siglos VIII, IX y creemos que el X todavía hay dos niveles de casas. O sea, se les cae una casa y vuelven a hacer otra. Y es lo que tenemos que excavar para terminar de descubrir las bases de las columnas que afortunadamente nos han dejado ahí. Bueno, estos son unos planos de las excavaciones con las cotas, que no vamos a entrar en detalle. Estamos excavando ahí. Estos niveles de los que estaba hablando, una cosa compleja que tendríamos que estar ahí con detalle solamente para explicar esto. Podríamos estar una hora para ver las fases de ocupación, es decir, cómo van dejando la gente que está viviendo. Estos son los cimientos de gente que se metió ahí en el siglo VIII, se metieron a vivir, se les cayó la casa, arrasaron, hubo gente viviendo y llegaron otros, hicieron esto que vemos aquí, que es otro cimiento de otro muro, de otra casa, hasta que se les cayó, se abandonó, y una vez que se abandona es cuando empiezan a ir ya en el siglo XII, XIII, creemos, a llevarse los muros para construir torres estas que he comentado antes, medievales, y con las columnas que hicieron, pues las metieron aquí, horno de cal. Pues aquí hay un horno que creemos que es un horno de cal, que es aquí, para hacer cal, pues las columnas no les interesaba para nada. He dicho antes que había sillares, pero qué mejor escala la de Marcelino, el señor que trabaja por Corrazar, 1,10 m tiene este sillar. Es decir, los cimientos, para que nos hagamos una idea de qué edificio era, los cimientos ya arrancaban sillares. No sé cómo estarán los cimientos de aquí. Los muros sabemos que sí que están hechos con sillares, pero estos tienen 1,10 m de anchura. Esta es la idea del... Esto no sabemos si es semicircular, no lo tomemos al pie de la letra, y es para trabajar con una hipótesis de cuando hacernos una idea de lo que es una basílica, que la gente pueda entender lo que es el edificio. No descartamos que pueda ser porque aquí en Hispania
muchas de las basílicas, digamos una mayoría, tienen los ábsides cuadrangulares más que semicírculos, como he puesto aquí. Nosotros, puesto que tiene, y no descartamos que pudiera haber venido porque hay mucha influencia bizantina, igual que la hay en Rávena, etcétera, pues que hubiera habido algún arquitecto con influencia bizantina que hubiera venido y hubiera construido esta gran basílica, porque estamos hablando de una basílica de más de 500 metros cuadrados. No es un edificio cualquiera. De espacio interior de aquí hasta por aquí aproximadamente, donde tengo el puntero, son 14,70 metros de espacio interior. Y suponemos, es una hipótesis, que viene más desde por aquí hasta por aquí, que empezaría el ábside, el doble, unos 29 y medio metros, las naves. Luego le tendríamos que añadir posibles capillas laterales como una que sabemos y no sabemos si tendría también 3 ábsides, como de hecho hay muchas. España. La construcción, para que nos hagamos una idea, ya a los arqueólogos, colegas cuando van les impresiona muchísimo, porque claro, cuando han visto otras iglesias que hay en otros lugares, pues ven la calidad que tiene esta y efectivamente dicen, oye, esto no lo hace cualquiera. No, no lo hace cualquiera. Es decir, esto es un programa oficial de construcción de la realeza. Estos no son los cimientos de la... Estos son los cimientos que hemos encontrado aquí. Era para apoyo de la... aquí, el terreno es esta línea, tenemos aquí discontinua, teórica, ya con las irregularidades, pero aproximadamente sí. Entonces, lo que hacen en la zona más baja, en la zona de los pies de la nave, es rebajar el terreno, pero para no rebajarlo demasiado, lo que hacen y cuando llegan a un punto en el que el terreno ha bajado más, lo que hacen es bajar para que esté siempre nivelado, porque claro, todo lo tienen que asentar siempre plano, bien asentado. Lo que hacen es recortar el terreno otra vez, digamos, hacer un bancal, una especie de bancal, y ahí colocar sillares para que las basas puedan apoyar en algo firme. Y en el otro lado, aquí tenemos la prueba también, igual que tenemos aquí en la parte de las basas, pues aquí en esta zona, esta foto es de por aquí, es decir, que esta es una de las naves laterales, solo para soportar el peso del signinum, y encima del signinum tenían una losa de mármol. Vemos. Bueno, pues para eso lo que le ponen es unas capas de... ahí tiene un poco de tierra, pero en realidad lo echaban sin tierra. Son piedras en seco, igual que el balasto de las vías del tren, para que aguante ese peso. Una reconstrucción ideal de lo que estaba hablando antes, es decir, y le ha dado demasiado brillo el que ha hecho él. Pero bueno, le dije que era de mármol y le ha dado... Y estos son fotos que tengo de Rávena y demás, y bueno, las hemos colocado para hacernos una idea, digo por si lo identifican. Estas son efectivamente de varios edificios, varias basílicas de Rávena, algunas de Roma también, que normalmente están hechas con mosaicos. Aquí no hemos encontrado ningún resto de mosaicos, pero lo que sí no nos cabe ninguna duda, porque así estaban todas las iglesias en la antigüedad, es con imágenes bíblicas del Antiguo y del Nuevo Testamento normal. Cada una, además, en posiciones muy seleccionadas. No llegamos, píntame aquí un... No, no. Todo tiene un orden dentro de las iglesias para que quienes iban, pues... bueno, lo que decía, el peso que debía soportar las columnas, sobre todo los muros, los grandes muros de la nave central. Y aquí tenemos un muñequito a escala de 1,80 m que tiene esta figura, pues para que nos hagamos una idea de las grandísimas dimensiones que tenía este edificio. No solamente la riqueza, sino las dimensiones. Es una de las cosas que impresionan de este sitio.
Al lado, prácticamente vemos aquí la capilla lateral. Bueno, pues a nada a unos 8 o 10 metros simplemente, se encontraba otro edificio que fue el primero que empezamos a excavar gracias al estudio este de georradar que hizo Christoph, el arqueólogo alemán, y nos dio bueno, cosas muy interesantes, interesantes. Esto, por ejemplo, es restos de vasijas que tienen aspecto de ser visigodos, pero que están en un estrato por detrás del abandono, de la fase de abandono que se produce en el edificio. Lo hemos reconstruido, y esto tengo que decir, ya lo he comentado antes, que está interpretado como si fuera que hubiera sido, después de darle al principio, decía, bueno, una zona del monasterio, decíamos así, lo dejábamos en el aire. Lo dejamos en el aire hasta que dándole vueltas digo, pero bueno, yo quiero saber realmente algo que podría haber. Bueno, yo conozco distintos conventos de clausura. Toledo, he tenido la suerte de pasar algunos de ellos. Unos he pasado, como se suele decir, hasta la cocina. Sé las partes que tiene, algunos de ellos medievales. Y esto no me encajaba con nada. Pero vamos a ver, y en un santuario, y un día viendo, bueno, un santuario, si decimos que es un santuario, ¿qué había en un santuario que no puede, una de las cosas que no pueden faltar? La basílica, por supuesto. Si no hubiera sido, si no está vinculado con la realeza, la parte de palacio pudiera no estar, pero lo que no puede faltar es un hospital, un xenodoquium con X. Volvemos a San Isidoro, que nos dice xenodoquium viene de xenodokeion, que quiere decir asilo para peregrinos. Es decir, es donde recogen a los peregrinos. Y se encarga de aclarar para que luego no digan, oye, no lo confundáis con un nosocomeion en griego, que quiere decir el nosocomeion, y él dice que es donde se recogen en las ciudades a los indigentes. No es un asilo para indigentes, el xenodoquium es un asilo para peregrinos, asilo hospital, así es como lo tenemos que entender. ¿Y por qué digo que no puede faltar? ¿Nos imaginamos que Lourdes, podemos imaginar a Lourdes sin un hospital? No, porque precisamente una grandísima afluencia de gente va precisamente por cuestiones médicas, son creyentes y quieren o creen que pueden obtener algún tipo de sanación, no solo espiritual, sino también física y médica. Los monjes, quienes estuvieran ahí, se encargarían, me imagino, de esa atención. Bueno, pero vamos a fijarnos arqueológicamente. Yo he dicho que efectivamente son dos grandes naves que están separadas, que tenían un porche de entrada y un patio fuera, y unas habitaciones que serían de la gente que estaba al servicio para la atención de estas dos naves que tienen dos plantas. Bueno, dos plantas que hemos descubierto precisamente en la arqueología. Dice, ¿con esto habéis descubierto que tiene dos plantas? Bueno, pues sí, por un agujero que había aquí en el centro, que era para soportar las vigas una viga central, serviría para soportar la viga central que recorría el forjado. Aquí, bueno, esto tiene, fijaos que vigas más gruesas tienen aquí, pero si no la ponen tan gruesas y arriba va a haber mucha gente, eso es mucha luz y mucho peso. Con lo cual ellos ya dijeron, bueno, vamos a ponerle una viga longitudinal, pero claro, una viga longitudinal tiene que irse apoyando varias columnas centrales. Edificio, como digo, diáfano, en el que imaginamos que, al igual que los hospitales hasta hace 50 años, los hospitales, la mayoría de ellos, tenían, esto, lo de las habitaciones individuales es de hace nada, tenían una cama al lado de otra, dejando un pasillo central.
lo habremos visto, no lo hayan conocido en directo, pero en películas sí que lo habremos visto. Eso era así. Así nos lo imaginamos, que tenía 2 alturas. Bueno, pues este año, después de haber quitado una valla que tenía la finca esta de al lado, que he dicho que adquirí hace 2 años, y estaba vallada, bueno, pues ya le he quitado la valla, y la valla dividía este edificio, venía por aquí. Bueno, pues aquí hemos encontrado que justo enfrente del porche este, en una de las 2 entradas, justo enfrente, hemos encontrado 4 escalones. Es decir, esto lo tenemos que reconstruir porque las escaleras no estaban dentro, sino que subían a un corredor que había aquí y por aquí entrarían a la planta superior. Y el espacio este de arriba, que hemos trabajado muy poco, pero ¿de dónde nos hemos sacado este gran edificio? ¿Por qué imaginamos que esto puede ser un palacio monasterio? Es la hipótesis que lanzamos ahora. Es lo que está más en el aire de todo lo que estoy hablando hasta ahora. Digamos, como interpretación, no como existencia de ese edificio. Porque ya hemos hecho excavación, salen muros, además con distintas fases, es decir, igual que en los otros sitios. Bueno, pues aquí están reocupándolo, sobre todo en época emiral, en los siglos VIII, IX y X, y la planta la sacamos efectivamente de aquí. Ojo, estamos hablando de una parcela que tiene 15.000 metros y esto no es menor a 1.500 metros cuadrados. Estamos hablando de un gran edificio. Un gran edificio que puede ser uno de los precedentes de lo que son los claustros, lo que luego son los claustros, porque ¿qué es un claustro de un monasterio? El claustro, los románicos que conocemos de Castilla y León. Peristilo, de una villa romana. No están inventando nada tampoco. Es un remedo de lo que sería un peristilo de una villa romana. Así suponemos que quizá tendría también 2 alturas, etcétera, y que no sería solamente para un monasterio. Creemos que en esta parte, en la parte más alta de todo ese cerro, dominando todo, pues que podría estar ese gran edificio. Estos son los distintos restos que hemos encontrado. Este es el más completo de todos, este sillar. Ahora veremos con detalle lo hemos encontrado en la basílica, cómo este tipo de símbolos que están empleando, que dice, bueno, ¿es una decoración? No, no son decoraciones. Otra de las cosas importantes y que a mí me resultan interesantísimas, es decir, son mensajes, antesímbolos, mensajes que están lanzando los lo están construyendo, y ahí es donde hemos creído ver esa relación que puede haber entre la iglesia, precisamente entre lo que es el santuario, porque esto formaría parte de todos esos edificios que hay ahí, y la realeza. Bueno, estas son lo que se conserva en el Museo Arqueológico Nacional, que proceden de las excavaciones que se hicieron en el siglo XIX, y esta es una pequeña parte, vamos, elegido lógicamente algunas representativas, como esto que son una cancela, parte de lo que sería el cancel hecho de mármol. La zona de la capilla mayor, el altar, un cancel, estaban cerrados por un cancel, no están como ahora las iglesias. Además, estaban elevados, por cierto, también. Sí. Las cornisas de distinto tamaño, sí, parecidas, pero con distinto tamaño. ¿Qué nos está diciendo eso? Pues que nos están diciendo que proceden de distintos edificios. Tenemos 5 tipos de cornisas, con lo cual, tal vez por lo menos 5... Bueno, la hipótesis, que la tenemos pendiente ya de todo esto de publicación en anejos de Archivo Español de Arqueología, es decir, que esto no es una cosa que cuento, tal, esto ya está entregado hace marzo, ahora va a ser un año, para publicar en anejos de Archivo Español de Arqueología, una revista del CSIC. Y aquí metemos estas láminas ya en las que yo creo que es una aportación que puede ser interesante, puesto que se está poniendo en duda en determinados sectores del mundo de la arqueología. A veces se duda de que los relieves
todo esto de lo que estoy hablando, que no proceda del mundo visigodo, sino que sea algo más del mundo mozárabe. En el mundo visigodo como que no se tallaban, etcétera. Distintas razones, yo no voy a entrar ahora en la polémica esta, pero hay quien dice, pone en duda que esto puede... Hay quien, creo que hay una gran mayoría que sí que... Pero aquí, en los datos arqueológicos que tenemos, y aquí hay algo que aparte de lo que es arqueológico, pero tenemos una simbología, creo que bastante clara, y que los relieves estos que estamos viendo, Toledo, que es la capital y que conserva, bueno, en el museo que se han encontrado por ahí, y luego muchos que están empotrados y van por las calles muchas veces, hay determinados edificios, en algunas iglesias, hay muchos, pues a pesar de todo lo que hay en Toledo, no hay simbologías que se repiten allí, pero no hay una simbología como esta de Guarrazar. Es decir, esta de Guarrazar parece que es algo como más exclusivo. Y examinando la simbología de las coronas, y esto es un pequeño detalle porque hay mucho más, como no me voy a extender aquí en ello, vemos que, bueno, hojas como tal concatenadas, aquí, estas hojas aquí puestas en los eslabones de las que pende la corona, esta es una simbología de hojas que aparece en muchos de los cimacios que hemos encontrado allí en Guarrazar. Pero es que precisamente en este sillar que he dicho antes, aparece este símbolo de aquí, que es un fruto que cae aquí en estos roleos que vamos viendo. Bueno, aquí como una especie de trifolias lo llaman algunos y tal. Bueno, esto yo creo que se ve claro que es como una margarita, ¿no? Colegas que lo llaman rosetas, etcétera. Bueno, pues esto, yo creo que la corona de Suintila y de Recervinto tiene esto, y yo creo que no admite dudas, ¿eh? Claramente es el mismo símbolo, un símbolo muy exclusivo de Guarrazar, y qué curioso que en el único sitio donde lo encontramos es en las cadenas de Suintila y Recervinto. Igual que en la cruz que pende de la corona de Recervinto, los engarces que tienen estas hojitas que vuelven a aparecer. Bueno, está puesto aquí un ejemplo de dos, pero estas tenemos muchísimas. Es decir, una simbología muy común. La corona de Suintila, que destaca muchísimo, Suintila, todas estas margaritas, cual puestas una a la otra, es decir, que es el elemento central de la corona, las margaritas consecutivas. Bueno, pues lo tenemos en la cruz también en la cruz que pende de la corona de Recervinto, y en distintos elementos lo vamos viendo en muchos de los relieves que vemos. Igual que en la cruz, una cruz que hay procesional, una cruz grande, es el precedente también de lo que serán luego las coronas de Asturias, o la de Los Ángeles, que es la más antigua. Tenemos aquí estos tréboles, que yo creo que, y que son grabados de restos que estamos encontrando en las excavaciones en Guarrazar. Bueno, yo no sé, pequeño paréntesis para decir, después de haber visto todo esto, vamos a pensar, aunque luego lo podamos ver al final, pero acabamos de ver ahora lo que es la arqueología, y en fresco vamos a pensar en el momento de la excavación de Amador de los Ríos, cuando Pedro de Madrazo dice, ahí puede haber unos restos de un monasterio, etcétera y tal. Sí, sí, siglo XIX. Pues hasta 2002 no hubo excavaciones, lo vuelvo a recordar otra vez. El arqueólogo alemán hizo sus 4 catas, se le acabó la beca, en 2005 se fue, y hasta 2013 no empieza este proyecto que estamos llevando a cabo ahora. Y esta es la foto que tenía al principio, que dije, vamos a quedarnos con esta imagen desde al otro lado del camino, de cómo estaba todo esto. Esta es la misma foto que fui a hacer para que viéramos ese contraste en 2015, cuando habíamos terminado de hacer sobre todo la adecuación, la limpieza de todas las zarzas que escondían escombros, electrodomésticos. Por ejemplo, aquí, en esto que es un manantial, la zona donde se retiene el agua del manantial,
tritones, ranas, ratitas de agua, es decir, fauna protegida de humedales, con la regresión que tienen cada vez son más raros en la península, bueno, y sobre todo aquí en la zona centro, pues estaba completamente perdida y esto es una carcasa de un frigorífico oxidada, etcétera. Esto era lo que teníamos hasta el año 2014 que empezamos a hacer la limpieza. Y esto, aunque parezca mentira, que es por donde es una de las subidas para hacer el recorrido del yacimiento, pues estas fotos son estas. La adecuación del yacimiento. ¿Cómo empezamos a hacer en un sitio lo que hemos construido nuevo? Hemos procurado que no tenga demasiado impacto. Los aseos tiene que haber en un yacimiento arqueológico, más que es visitable. Esto es un porche de 120 metros cuadrados donde se hacen actividades con colegios, en verano hacemos de Guarrazar, etcétera. La imagen de cómo estaba, es decir, una adecuación para poder estar en la caseta, que era como una chabola, pues esto es lo que había, con su nido de ratas aquí arriba. Bueno, pues esto lo hemos transformado, este es el interior ya cumpliendo la función que más nos interesa. Adecuación del yacimiento para hacer. ¿Cómo se ha hecho? Pues lo hicimos con la ayuda del ayuntamiento, que fue quien me llamó en su momento. El ayuntamiento nos da distintas ayudas, pone anualmente 12.000 euros. El yacimiento tiene, voy a decir, tiene alrededor de 25 euros de gasto. Señor, como he dicho, tratado, hay que pagar el arrendamiento de las tierras, luz, seguros de distinto tipo, de robo, de no entrar a robar, etcétera. Bueno, pues, ¿cómo se hace eso? Pues con la aportación de una empresa que llama Actividades Arqueológicas y que el socio unitario soy yo. Bueno, yo con mi dinero hago lo que me da la gana, con el permiso de Hacienda y demás, que es el otro socio que está ahí y tal, y al que tengo que dar cumplida formación y de todo lo que... Y por supuesto, bueno, la consejería, no olvidemos la Consejería de Educación de Castilla-La Mancha. Está declarado BIC, Bien de Interés Cultural, desde 2016 logramos que se concediera ese nivel ya de protección, precisamente a la luz ya de los hallazgos que estábamos realizando, y conseguir sobre todo hacer lo que hemos dicho, las sendas, el paseo, lo vemos aquí, está la distribución que tenemos, la zona vallada, y esta está en... Ahora, bueno, la quiero hacer ya, me quiero poner con ella, es decir, pasar por aquí, tengo que adecuar todo esto que clarea, aunque ya está más decente, pero siguen siendo esos escombros de los que hablábamos al principio que habían estado. Y con eso, como he dicho, hemos conseguido declarar en 2016 bien de interés cultural y en pleno confinamiento, no voy a decir pandemia, en pleno confinamiento, redacté las bases para presentar el proyecto a los premios Hispania Nostra. Y bueno, veréis que Hispania Nostra es una asociación, pero ligada, digamos, con un vínculo con la UNESCO, a Europa Nostra y Europa Nostra con la UNESCO, y es un premio creo que bastante prestigioso y nos concedieron uno de los 3 premios que dan, este exequo con un museo de la Cal de Córdoba, pero bueno, para nosotros este tipo de reconocimientos, pues indudablemente dentro de las dificultades que estamos teniendo, que no voy a detallar, pero que sí que seguimos teniendo, pues son revulsivos indudablemente para poder salir adelante. Este es el cartel que está ahí a la entrada del yacimiento de Guarrazar. Lo hemos renovado ahora precisamente para ponerlo del premio Hispania Nostra, pero este es el cartel que dice un importante yacimiento arqueológico rescatado del olvido. Y que la gente lea que con tu visita ayudas a su recuperación y sostenibilidad. Porque es totalmente cierto. No es una frase de querer quedar bien. Y no me estoy refiriendo exclusivamente a los 8 euros de entrada, si es una entrada individual, o a los 6 o 7 euros
del grupo cuando se visita. Me refiero a que para quienes estamos trabajando allí y ponemos nuestro esfuerzo, el hecho de tener ese reconocimiento, y por eso os decía al principio que para mí, parte de la amabilidad que ha tenido Caminos del Románico en darme, en venir aquí, que yo vengo con mucho agrado, y más con el agrado que ellos también cuentan conmigo, pero el poder venir a transmitir todo esto, este conocimiento, para mí es fundamental. Que pueda ir la gente allí y que nos ayude, y moralmente reconociendo nuestro trabajo, pues también. Esto es lo que hacemos realmente, y esto es lo que me encanta ver después de haber visto esas imágenes casi desoladoras de los escombros que hemos tenido, las zarzas y todo aquello y tal, pues que podamos ver todo esto, o las actividades que hacemos en verano en las que, llevamos música por la noche, música en directo, pues una mezzosoprano o violinistas que vienen y tal. Yo cuando oigo el violín allí o oigo cantar, para mí es fenomenal ver cómo podemos llevar la cultura a un lugar en el que ahora la naturaleza y el espacio arqueológico tan importante para nosotros, pues yo no creo que se pueda pedir mucho más. Afortunadamente la prensa sí que nos ha estado reconociendo y nos ha ido acompañando, tanto prensa local como nacional. Es ya 3 años hace ahora, en 2019. Hicieron este reportaje, página completa, llegamos a ser la 7ª noticia más vista ese día. El año pasado, no, perdón, ya hace 2 años, fue en 2020, también en plena pandemia, en mayo, en el número 197, Historia de National Geographic, me encargaron, escribí un artículo, de Guarrazar, ha salido también en una revista de Holanda, y estas son publicaciones científicas que hemos ido haciendo tanto en Alemania como aquí en España, en las que tenemos. Y la labor de también pues para visitas de adultos, no eran solo las de los niños, donde tenemos universitarios que formamos o gentes de talleres de empleo. Y todo esto, todo excavación, es la gente que va, como he dicho antes, sí, no voy a negar que yo soy el director, que soy el dueño de esa empresa que está poniendo la adecuación, es decir, lo que hemos visto allí, me dieron una ayuda a los fondos líderes, lo voy a decir así, de 18.200 euros. Pero toda esa adecuación superó los 120.000. Bueno, el resto lo puse yo con mi empresa. Pero es que había mucha gente, me podría haber costado bastante más. Y había mucha gente, tanto un amigo arquitecto, albañiles, el que me hace cosas de las reconstrucciones en 3D, mucha gente que colabora, mucha gente. Otros amigos que simplemente te dan aliento, si no pueden aportar otra cosa. Sin todos ellos no se puede hacer eso, y yo siempre me gusta tener ese recuerdo de reconocimiento, y que seamos conscientes de que esto es algo que nos compete a todos, a toda la sociedad. Pues nuestro agradecimiento y, por supuesto, todos quienes han venido, muchísimo. Encantado. No sé si para hacer alguna pregunta, Rocío. O... Todo claro. Bueno, pues. Sí. ¿Qué encuentras o habéis encontrado, a lo mejor es prematuro, con otros yacimientos visigodos de Toledo? Por ejemplo, Melque. Vamos a ver. ¿O es un caso inédito? No, Melque no parece que estén ahí ahora mismo. Melque parece que es una fase un poco más tardía. Pero sí que Melque, Mulk, parece que tiene una relación también no con la familia real o con alguien. Se está llevando al final del reino visigodo,
y no sabemos si continúa después de la invasión árabe. Lo que sí me gustaría que quedara claro, y es una de las cosas que además hice yo en 2010, hice un estudio sobre huellas arqueológicas del reino visigodo en Castilla-La Mancha. Empecé por la provincia de... Y lo que hice fue hacer un vaciado de la carta arqueológica, porque si hay algo que es fundamental veía que había una conexión por caminos, es decir, que había una red, es decir, que los yacimientos arqueológicos no se pueden ver como algo que a veces hoy en día es algo en lo que caemos, que nos subimos en un coche, vamos, y parece que son puntos que están colocados en un mapa, como si aquello estuviera ahí aislado. Había como hoy en día, una red de carreteras y todo que les unía y tenían un contacto directo. Otra cosa es que cada uno se dedique a un tema. Esto sea un santuario y hay otros, como ahora los hitos en Arisgotas, San Pedro de la Mata, que hay una iglesia, en los hitos también hay una, pero parece que con un pabellón de caza y con otras cosas, es decir, que si de nobles, algo más religioso por otro lado, y luego muchísimos yacimientos de los que no. Muchas gracias, sí, enhorabuena. Gracias a usted. Enhorabuena por tu trabajo que tuyo para amamos de alguna forma incitarles a visitar Guarrazar una vez más, a aquellos que ya lo han visto y sobre todo para ir viendo esa evolución del trabajo. Va habiendo novedades y más este año, de hecho, ahí he dicho que íbamos a hacer una senda que está en línea continua, para hacer ya un circuito, porque hasta ahora estamos yendo. Ahora, con esa propiedad que he adquirido, pues le he quitado las vallas y la voy... Bueno, pues íbamos a hacerla por un lado y al limpiar en el sitio, bueno, pues hemos encontrado unos muros de 1,10 m de argamasa y piedra. Es decir, que otro gran edificio que está en una parte donde, sinceramente, no nos imaginábamos para nada que pudiera. Es decir, que sí, que bueno, vamos a ir avanzando y espero que más, y si tenemos salud, podemos tal, pues que en los próximos años podamos disfrutar todos de ello, de verdad, y todo disfrutar y ser conscientes de lo importante que es nuestro país. Muchas gracias por la conferencia y lo que he hecho en falta en tu currículum es que figure mecenas. ¿No? Me faltan muchas cosas y vamos a ver, esto os voy a decir que cada uno tiene su forma de ser. Sí, cuesta trabajo entender, como os he dicho antes, que digas, voy a coger 100.000 euros de mi empresa y los voy a meter ahí. Yo en mi currículum, meter mecenas y demás, pues no soy yo quien lo debe decir y os voy a decir que por mi manera de ser, sé que es importante decirlo, creo que es importante, de verdad. Yo ahora digo, a riesgo de que pueda parecer que quiero decir que he puesto, no, ¿verdad? Pues me da cuenta, pero porque no pareciera así, estuve más de un año que a la gente que iba en las visitas, 2015, 2016, empezamos a finales de 2015, pero yo creo que en 2016 no debí mencionar a nadie que prácticamente la adecuación del yacimiento la había financiado yo. Bueno, con mi dinero, aparte de que yo no he cobrado nunca nada, que el gratis ya tiene lo suyo, ¿no? Pero pero luego ya empezó la gente y diciendo, entonces esto lo paga el ayuntamiento y esto quién lo ha financiado y no sé quién y tal. Y digo, bueno, yo creo que también es importante que la sociedad sepa que hay ciudadanos que creemos en la sociedad y creemos que se pueden hacer cosas para la sociedad. Todos somos mayorcitos aquí, unos más que otros, pero, y no os lo toméis a mal, es decir, no digáis, creo que lo vais a entender, que el objetivo cuando yo estaba pensando en esto era para que se vieran esas imágenes que hay de los colegios, que fueran los niños
que son quienes van a cambiar la sociedad. Más. Ellos empiezan a ser conscientes y amantes de ese patrimonio, que tengamos una sociedad en la que no vuelva a pasar esos 143 años sin prestar atención a un tesoro cultural, no el tesoro, el otro, que sí tiene su parte cultural interesantísima, pero parece que nos deslumbra solo el oro y las piedras preciosas de ese tesoro. No, el tesoro cultural es Guarrazar en su conjunto. No vuelva a pasar eso otra vez. Ese es el objetivo que me ha hecho, que me ha impulsado a hacerlo. Y yo creo que se debería entender claramente que los 100.000 euros tienen un valor relativo. Si hacen ver que yo tengo mis objetivos como persona no cumplidos, soy feliz con eso, pues no le veo ningún problema a verlo pues claramente. No, Y pues, no es ninguna... pues genial que lo cuentes, genial que lo hayas dicho, para que, no sé, de alguna forma que lo sepamos nosotros. Oye, y también Y no agradecértelo. lo veáis de verdad como un acto heroico ni nada de eso. Yo así no lo veo, nada. Es algo que si he podido y lo he podido hacer, pues ya está hecho y punto. Y sobre todo que disfrutemos de ello. Y vamos a colaborar entre todos de una manera o de otra para sacar el patrimonio. Muchísimas gracias a todos, Lora, y a Caminos del Románico, Rocío, a ti que te has encargado directamente, pues agradecidísimo. Encantado.